Era un hombre que dominaba las salas de juntas y doblegaba los mercados a su voluntad, un titán de la industria cuyo nombre se pronunciaba con una mezcla de admiración y temor. Ella era una mujer que servía canapés para pagar sus libros de texto sobre mecánica cuántica, un fantasma en el gran teatro de la élite. En una noche de martes empapada por la lluvia, en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York, estos dos mundos no solo se encontraron, sino que colisionaron. Un vaso de vino Margaux de valor incalculable, derramado, se convirtió en el catalizador de una cadena de eventos que nadie podría haber predicho. Es una historia sobre el poder, el intelecto y el momento en que un multimillonario grosero aprendió que los activos más valiosos no se pueden comprar. Y, a veces, la persona más silenciosa en la sala es la más poderosa de todas. El aire en Etells, en Park Row, estaba cargado con el aroma del dinero y el aceite de trufa. Era una catedral de la cocina moderna, donde las conversaciones se llevaban a cabo en tonos bajos e importantes, y el tintineo de los cubiertos era una sinfonía delicada. Para Sophie Walsh, era solo otro turno de 8 horas de pie. Su mente, generalmente ocupada con ecuaciones astrofísicas complejas y las intrincadas complejidades de la nucleosíntesis estelar, estaba enfocada en lo mundano, mantener los vasos de agua llenos. Recordar quién pidió las vieiras y mantener la sonrisa profesional e invisible de una camarera experimentada. Su vida era un estudio de contrastes. Durante el día, era una estudiante becada en la Universidad de Northwood, lidiando con conceptos que estiraban la propia estructura de la realidad. Por la noche, vestía un uniforme negro almidonado y navegaba por las órbitas de la élite financiera de Nueva York, ganando las propinas que pagaban su alquiler y cenas de fideos ramen. Era buena en su trabajo porque era una observadora aguda, una habilidad perfeccionada al observar galaxias lejanas. Podía leer el estado de ánimo de una mesa por un hombro caído o una mandíbula tensa, anticipando sus necesidades antes de que fueran expresadas. Esa noche, la mesa 7 era una supernova a punto de estallar. El hombre en su centro era Declan Rutherford. Incluso si no conocía su nombre, reconocía su tipo. Su traje era una creación a medida de Savile Row que probablemente costaba más que toda la matrícula anual de Sophie. Su reloj, un Patek Philippe, era una declaración sutil pero potente de su estatus. No era ruidoso ni bullicioso. Su poder era una gravedad silenciosa y aplastante que atraía toda la atención de la sala hacia él. Irradiaba una energía fría e intensa, su mandíbula tensa mientras miraba intermitentemente su teléfono, su pulgar deslizándose con una eficiencia brutal. Sus dos compañeros de cena estaban sentados en un silencio nervioso, picoteando su comida como pájaros cerca de un depredador. Sophie había sido advertida sobre él por el gerente, el señor Dubois. La mesa 7 es el señor Rutherford, de Rutherford Innovations. Lo que quiera, lo obtiene. Sin errores. Durante 2 horas, la cena había sido tensa pero sin incidentes. Sophie se movía con una gracia practicada, rellenando copas de vino, recogiendo platos, una sombra silenciosa en la visión periférica de Declan. El vino era un Chateau Margaux de 1982, una botella que costaba más que su coche. Lo manejaba con la reverencia de un curador de museo manipulando un artefacto delicado. El momento del impacto llegó sin previo aviso. El teléfono de Declan vibró violentamente sobre el mármol pulido. Lo tomó, su rostro ensombreciéndose mientras leía la pantalla. Una maldición baja escapó de sus labios. Ese idiota incompetente, gruñó, no a sus invitados, sino al universo en general. Fue en ese preciso segundo cuando Sophie se inclinó para rellenar su copa de vino. Distraído y furioso, él gesticuló desdeñosamente, su mano trazando un arco agudo y enojado, sus nudillos chocaron directamente con la muñeca de ella. El tiempo pareció ralentizarse. La botella de líquido carmesí se inclinó en una parábola elegante y aterradora, la energía potencial líquida convirtiéndose en cinética. No fue un simple salpicón. Fue un diluvio.
El vino rojo rubí cayó en cascada sobre la camisa blanca impecable de Sophie, una mancha impactante que se sentía tanto helada como ardiente contra su piel. Un jadeo colectivo recorrió las mesas cercanas. La sinfonía de cubiertos se detuvo por un latido. Hubo un silencio absoluto. Entonces, Declan Rutherford levantó la vista, sus ojos azul hielo finalmente enfocándose en ella por primera vez esa noche. No había disculpas en ellos, solo molestia. Y mira por dónde vas, espetó, su voz un gruñido bajo y peligroso. No miró su uniforme empapado. Miró las pocas gotas que se habían atrevido a salpicar el mantel cerca de su plato. Su invitado a la cena, un hombre llamado Peterson, tartamudeó, Declan, fue tu mano. Sé lo que hizo mi mano, lo cortó Declan, su mirada silenciando al hombre al instante. Volvió esa mirada hacia Sophie. Bueno, ¿vas a quedarte ahí goteando por todo el suelo? Limpia esto. La humillación fue un golpe físico. Su piel ardía. Sus oídos zumbaban. Cada ojo en el restaurante estaba sobre ella, como un espécimen bajo un microscopio. El señor Dubois ya estaba corriendo hacia ellos, su rostro una máscara de disculpa frenética dirigida enteramente a Declan. Señor Rutherford, lo siento muchísimo, muchísimo. Esto es inaceptable. Se le descontará el costo de la limpieza de su salario. Señorita Walsh, váyase al fondo ahora mismo. Pero Sophie no se movió. Algo dentro de ella, una parte que había pasado años resolviendo problemas infinitamente más complejos que este tirano mezquino, se negó a ser despedida como una pieza de equipo defectuosa. Miró directamente a Declan Rutherford, su mirada no desafiante, sino analítica. Su mente, su mayor activo, tomó el control. Con calma colocó la botella ahora vacía sobre la mesa. Ignoró los siseos frenéticos del señor Dubois. Su voz, cuando habló, era tranquila pero llevaba una extraña autoridad clara que cortó la tensión. La falla no fue una cuestión de falta de atención, señor, dijo, su tono equilibrado. Fue una cuestión de física predecible. Declan la miró, momentáneamente desconcertado por la respuesta. Había esperado lágrimas, una disculpa nerviosa o un silencio hosco. No había esperado una lección. ¿Qué acabas de decirme? El momento angular de tu brazo, acelerado por tu respuesta emocional a la notificación de tu teléfono, creó un vector de fuerza que mi movimiento compensatorio fue insuficiente para contrarrestar, explicó. Como si discutiera un experimento de laboratorio. Dada la viscosidad del fluido y la atracción gravitacional, el patrón de derrame resultante fue inevitable. No fue descuido. Fue causa y efecto. Un silencio atónito cayó sobre la mesa. El tenedor de Peterson quedó congelado a medio camino hacia su boca. Declan Rutherford la miró como si acabara de empezar a hablar en griego antiguo. Su ira estaba siendo reemplazada por una sensación desconcertante de confusión. Sophie tomó una servilleta de lino limpia. Luego sacó un bolígrafo del bolsillo de su delantal. En la tela blanca impecable, comenzó a escribir. No palabras, sino una ecuación. Una cadena corta y elegante de símbolos. Era una ecuación diferencial que modelaba el movimiento caótico, un pequeño fragmento de las teorías complejas en las que trabajaba en su tiempo libre. Fue un acto puramente instintivo de desafío, una forma de comunicarse en el único idioma en el que se sentía verdaderamente poderosa. Colocó la servilleta en la mesa junto al plato de él. Un modelo predictivo simple, dijo suavemente. Quizás puedas usarlo para anticipar futuros accidentes. Con eso, se dio la vuelta, con la espalda recta, y se alejó de la mesa, dejando atrás a un multimillonario atónito, dos invitados desconcertados. Un gerente horrorizado y una servilleta que contenía más que solo una fórmula matemática. Contenía un desafío, y Declan Rutherford nunca en toda su vida había retrocedido ante un desafío. El camino hacia el vestuario del personal fue el más largo de la vida de Sophie.
La adrenalina que había agudizado su mente y estabilizado su voz comenzó a desvanecerse, reemplazada por un temor frío y tembloroso. ¿Qué acababa de hacer? No solo había respondido a un cliente. Había respondido al cliente. Un hombre que probablemente podría comprar todo el bloque de la ciudad y hacerlo demoler para un estacionamiento si así lo quisiera. Su compañero de trabajo, Brendan, un estudiante de teatro perpetuamente alegre, la encontró junto a los casilleros, con los ojos abiertos de par en par. Sof, estás loca. Escuché todo. Todo el comedor está zumbando, física predecible, ¿quién dice eso? Lo hice, aparentemente, murmuró Sophie, quitándose la camisa empapada y manchada. El vino se había filtrado hasta su piel, frío y pegajoso. Se sentía profundamente violada. Dubois parece que está a punto de tener un infarto, continuó Brendan, entregándole una camisa de uniforme de repuesto. Probablemente está escribiendo tu carta de despido en una servilleta de cóctel ahora mismo. Pero, hombre, deberías haber visto la cara de Rutherford. Era como una computadora intentando procesar una paradoja. Sophie se hundió en un banco, con la cabeza entre las manos. No sé por qué lo hice, Bren. Fue tan despectivo. Como si no fuera ni siquiera una persona. Como si fuera solo un obstáculo. ¿Y la ecuación? Dios, eso fue tan estúpido. No, fue épico, insistió Brendan. Fue como algo sacado de una película. La heroína brillante e infravalorada pone en su lugar al magnate arrogante con el poder de las matemáticas. Sophie no podía compartir su entusiasmo. Estaba pensando en su alquiler, en el pago de la matrícula que vencía el próximo mes, en el costo inminente de nuevos libros de texto. Ethels pagaba bien para un trabajo de camarera, y no podía permitirse perderlo. Había comprometido toda su frágil estabilidad por un momento de orgullo intelectual. Como era de esperar, el señor Dubois la despidió antes de que pudiera siquiera registrar su salida. Fue apologético pero firme. No tengo opción, Sophie. El señor Rutherford es uno de nuestros clientes más importantes. No podemos arriesgarnos a ofenderlo. Lo siento. No sonaba arrepentido. Sonaba asustado. Caminando a casa por las calles húmedas de Nueva York, con las luces de la ciudad difuminándose a través de sus ojos cansados, Sophie sintió todo el peso de sus acciones aplastándola. Vivía en un pequeño apartamento de un quinto piso sin ascensor en un vecindario que, generosamente, se describía como en ascenso. Su apartamento era menos un hogar y más una biblioteca con una cama. Montones de libros sobre física teórica, astrofísica y modelado computacional cubrían cada superficie disponible. Su posesión más preciada era un telescopio de segunda mano de alta potencia que había ahorrado durante 2 años para comprar, encajado torpemente en su única ventana. Era su escape, su portal a un universo vasto, ordenado y que tenía sentido de una manera que su vida en la Tierra a menudo no tenía. Esa noche, ese universo se sentía muy lejano. Mientras tanto, en Ethels, The clan Rutherford seguía mirando la servilleta. La cena había terminado abruptamente. Sus invitados, sintiendo el cambio en la atmósfera, se habían excusado y se fueron. Había desechado las disculpas serviles del señor Dubois con un gesto impaciente. Ahora estaba solo en la mesa, los restos de una cena de $5,000 olvidados. Era un hombre que lidiaba con datos, con absolutos, con fuerzas de mercado predecibles y patrones explotables. Su empresa, Rutherford Innovations, estaba a la vanguardia de la tecnología de comunicaciones satelitales, un campo construido sobre la elegante certeza de la física. Y esta camarera, esta chica con manchas de tinta en los dedos y una chispa desafiante en los ojos, acababa de usar su propio lenguaje contra él. No era un idiota. Tenía un título en Ingeniería Aeroespacial del MIT. Reconoció la notación en la servilleta. No eran garabatos al azar. Era un modelo legítimo, aunque simplificado, para dinámicas caóticas. Era ingenioso. Era insolente.
Y era brillante. Pero no fue solo la ecuación lo que lo perseguía. Fue su compostura, la forma en que había analizado la situación con una claridad desapegada frente a su ira cruda y descontrolada. Nadie se enfrentaba a él así. Sus empleados le temían, sus rivales lo respetaban y el mundo se inclinaba ante él. Nadie lo había mirado a los ojos y le había explicado con calma que su rabieta era una variable predecible. Su mente regresó a un fragmento de conversación que había tenido por teléfono justo antes del derrame. Una conversación sobre el problema que estaba consumiendo a su empresa. Estaban perdiendo un contrato de miles de millones de dólares porque los sistemas de guía en su nueva red de satélites, la constelación Helios, estaban fallando. Las órbitas de los satélites se estaban deteriorando de manera impredecible. Desviaciones mínimas que se acumulaban con el tiempo, haciendo que sus enlaces de comunicación fueran poco confiables. Sus mejores ingenieros, las mejores mentes que el dinero podía comprar, estaban desconcertados. Culparon a las erupciones solares, anomalías gravitacionales, una docena de factores impredecibles. Lo llamaron interferencia estocástica inevitable. Y una camarera le había entregado una ecuación para predecir el movimiento caótico. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Se puso de pie, dejando una tarjeta de crédito negra sobre la mesa. Dobló cuidadosamente la servilleta de lino y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Mientras salía al aire fresco de la noche, su mente estaba acelerada. Su ira se había evaporado por completo, reemplazada por una curiosidad ardiente e insaciable. Se subió al asiento trasero de su coche de lujo que lo esperaba y sacó su teléfono. No llamó a su oficina. Llamó a un número diferente. Gabriel, dijo cuando contestaron la llamada. Tengo una tarea para ti. Quiero que encuentres a alguien. Su nombre es Sophie Walls. Era camarera en Hotels en Park Row. Nota el tiempo pasado. Quiero saber todo sobre ella, dónde vive, dónde estudia, qué estudia, todo. Y quiero la información en mi escritorio para mañana por la mañana. En su penthouse minimalista y estéril con vistas a Central Park, Declan no podía dormir. Estaba frente a las ventanas de suelo a techo, el paisaje urbano brillante extendido ante él como una placa de circuito. Sacó la servilleta de su bolsillo y la alisó sobre una mesa de cristal. La ecuación lo miraba, una burla silenciosa. No estaba solo intrigado por la chica. Estaba obsesionado con ella. En su mirada tranquila y analítica, había visto un destello de una mente que funcionaba como la suya, pero sin la armadura cínica y brutal que había construido a su alrededor con los años. Por primera vez en mucho tiempo, Declan Rutherford había sido sorprendido, y estaba decidido a entender por qué. 2 días después, Sophie vivía en un estado de limbo ansioso. El pánico inicial se había transformado en una determinación sombría. Ya había comenzado su búsqueda de empleo, revisando listados en línea para restaurantes, cafeterías y trabajos de tutoría. Cada solicitud se sentía como una pequeña derrota, un paso más lejos del mundo académico al que tanto deseaba unirse permanentemente. Estaba sentada en la biblioteca principal de la universidad, el vasto salón iluminado por el sol, un santuario de pensamiento silencioso. Intentaba sumergirse en un artículo sobre entrelazamiento cuántico, pero su mente seguía divagando. El recuerdo del rostro frío y despectivo de Declan Rutherford era una nota discordante que interrumpía su concentración. Señorita Walls, Sophie Walls. La voz era profunda y tranquila, fuera de lugar en la reverencia silenciosa de la biblioteca. Sophie levantó la vista de su libro de texto. Junto a su mesa estaba un hombre que parecía tan fuera de lugar allí como un cuervo en una bandada de gorriones. Era alto, impecablemente vestido con un traje oscuro sencillo, con una expresión estoica e ilegible. Parecía menos un estudiante y más un agente del servicio secreto. Sí, respondió Sophie, con la guardia inmediatamente en alto. Mi nombre es Gabriel. Trabajo para el señor Declan Rutherford. La sangre de Sophie se heló. Esto era todo.
La estaba demandando por el costo del vino, por difamación o por alguna otra acusación inventada que solo el equipo legal de un multimillonario podía idear. Comenzó a calcular mentalmente cuánto deuda tendría por el resto de su vida. Estoy aquí para entregar un mensaje, continuó Gabriel, su voz baja y profesional. El señor Rutherford quedó impresionado por su análisis de la situación la otra noche. Le gustaría concertar una reunión con usted para discutirlo más a fondo. Sofía lo miró, desconcertada. ¿Una reunión para discutir qué, física? Fui despedida. Asumí que eso era el fin. La terminación de su empleo fue una consecuencia desafortunada del exceso de celo de su gerente, no una directiva del señor Rutherford, dijo Gabriel con suavidad. El señor Rutherford cree que sus conocimientos particulares podrían ser de valor. Deslizó un sobre negro elegante sobre la mesa. Sofía dudó antes de recogerlo. Dentro había una invitación en papel grueso. Proponía una reunión la tarde siguiente en el edificio de Rutherford Innovations en el centro. En la parte inferior, una línea estaba escrita en una fuente pequeña y nítida: se proporcionará una tarifa de consultoría de $5,000 por su tiempo, sujeta a la firma de un acuerdo de confidencialidad. $5,000. El número flotaba en el aire, brillando como un espejismo. Era más que 2 meses de alquiler. Cubriría sus libros de texto para todo el año. Era un salvavidas, pero se sentía como una trampa. ¿Por qué?, preguntó Sophie, su voz apenas un susurro. ¿Qué podría ofrecerle yo a un hombre como él? Eso es lo que el señor Rutherford desea determinar, respondió Gabriel, su expresión sin cambios. Encontró su servilleta, intrigante. ¿La servilleta? La ridícula ecuación impulsiva. Sintió un rubor de vergüenza seguido de una oleada de sospecha. Esto tenía que ser una broma o un truco. Los multimillonarios no convocaban a camareras despedidas para consultas basadas en un garabato borracho. Excepto que él no había estado borracho. Había estado enojado. Y la ecuación no había sido un garabato. Había sido precisa. Estudio astrofísica, dijo, sintiendo una extraña necesidad de defenderse, de demostrar que era más que el uniforme en el que lo había visto. Era solo un modelo teórico. El señor Rutherford tiene un título en ingeniería aeroespacial. Entendió la teoría, dijo Gabriel. Por primera vez, un destello de algo, quizás respeto, se mostró en sus ojos. Mañana, a las 2, un coche estará esperándola fuera de la puerta principal de la universidad. La decisión, por supuesto, es suya. Dio un leve asentimiento formal y se alejó, sus zapatos pulidos sin hacer ruido en el suelo de la biblioteca. Sofía se quedó con el sobre en la mano, su corazón latiendo con un ritmo frenético contra sus costillas. Esto era una locura. Pasó el resto del día en una niebla de indecisión. Llamó a Brendan, que estaba extasiado. Tienes que ir, instó. Esta es tu historia de origen de superhéroe. De día, brillante estudiante de física. De noche, es la ecuacionadora, o algo por el estilo, resolviendo crímenes contra el buen servicio. En serio, Sof, ¿qué tienes que perder? Ya estás despedida. Tenía razón. Su mente racional, la parte que calculaba riesgos y probabilidades, comenzó a tomar el control. El peor escenario, se humilla de nuevo, pero se va con $5,000 después de firmar el acuerdo de confidencialidad. Por supuesto, el mejor escenario, no podía ni siquiera empezar a imaginar cuál sería. Su curiosidad, la fuerza motriz de su mente científica, comenzó a superar su miedo. ¿Qué problema podría tener un hombre como Declan Rutherford que pensara que una camarera /diagonal estudiante podía resolver? Al día siguiente, a la 1:55 de la tarde, Sophie estaba fuera de las puertas de la universidad, sintiéndose terriblemente fuera de lugar. Llevaba su mejor ropa, un par de pantalones oscuros simples y una blusa planchada. Se sentía woeful y inadecuada.
Exactamente a las 2, un sedán negro y silencioso, que parecía más un bombardero furtivo que un coche, se detuvo en la acera. La puerta trasera fue abierta por un conductor en un uniforme impecable. Tragando sus nervios, Sophie entró. El viaje al centro fue un viaje a otro mundo. El coche se deslizaba por el tráfico, aislado del ruido de la ciudad. Se detuvieron frente a la torre de Rutherford Innovations, un rascacielos altísimo de cristal negro y acero que parecía perforar las nubes. Era un monumento al poder y la ambición. Gabriel la esperaba en el vestíbulo, un espacio cavernoso de mármol y cromo. Bienvenida, señorita Walsh. El señor Rutherford la está esperando. La llevó a un ascensor privado que subió con una velocidad que le revolvió el estómago. Salieron a una suite de oficinas en el nivel del penthouse. La vista era impresionante, una vista panorámica de toda la ciudad. Pero Sophie apenas la notó. Su atención estaba fija en el hombre de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Declan Rutherford se giró. No llevaba chaqueta ahora, solo una camisa blanca impecable con las mangas remangadas hasta los antebrazos. Parecía más joven, más intenso y, de alguna manera, más peligroso que en el restaurante. Sus ojos azules la escanearon, y esta vez su mirada no era despectiva. Era aguda, calculadora e intensamente enfocada. Señorita Walsh, dijo, su voz el mismo timbre bajo y resonante que ella recordaba. Gracias por venir. Creo que tenemos un interés mutuo en las aplicaciones prácticas de la dinámica caótica. En la enorme mesa de conferencias entre ellos, desplegada bajo un foco, estaba la servilleta de lino de Etels. La sala de conferencias parecía menos una oficina y más un centro de mando. Una pared era una pantalla que mostraba datos de telemetría complejos y gráficos orbitales. El aire zumbaba con el poder silencioso de la tecnología de vanguardia. Y en el centro de todo estaba la servilleta de lino absurdamente fuera de lugar. Sophie mantuvo su posición, negándose a ser intimidada por la opulencia o el hombre que la comandaba. Señor Rutherford, todavía no estoy del todo segura de por qué estoy aquí. Estás aquí, dijo Declan, caminando desde la ventana hasta la mesa, por esto. Señaló la servilleta. Esta ecuación que garabateaste como regalo de despedida. Es un modelo para predecir el comportamiento en un sistema no lineal, ¿correcto? Sí, confirmó Sophie, su voz firme. Es un concepto fundacional en la teoría del caos. Mis ingenieros, los que pago millones de dólares al año, siguen diciéndome que el decaimiento orbital de mi nueva constelación de satélites Helios es impredecible. Usan palabras como estocástico y aleatorio. Han renunciado a la predicción y están enfocados en la corrección, lo cual es ineficiente, costoso y está fallando, dijo, sus palabras cortantes y precisas. Señaló la pantalla, que ahora mostraba una simulación de docenas de pequeños satélites. Algunos de ellos, coloreados de rojo, se desviaban lentamente de sus trayectorias orbitales ideales. Están mirando el problema desde la perspectiva equivocada, continuó Declan, con los ojos fijos en ella. Ven caos y levantan las manos. Tuviste caos y escribiste una ecuación. Explica eso. Las piezas encajaron para Sophie. Esto no se trataba del vino derramado. Esto era una prueba. Una entrevista de trabajo muy extraña y de muy altas apuestas. Respiró hondo. No están del todo equivocados. En un sistema verdaderamente caótico, no puedes predecir el estado a largo plazo con precisión perfecta. Ese es el efecto mariposa. Pero puedes modelar los límites del caos. Puedes mapear el atractor extraño dentro del cual el sistema evolucionará. No estás prediciendo la posición exacta de un satélite en 3 meses. Estás prediciendo la forma probable de su trayectoria. Se trata de probabilidades, no de certezas. Se acercó a la pantalla, sus instintos académicos tomando el control. ¿Cuáles son las variables primarias que causan el decaimiento? Estamos hablando de arrastre atmosférico,
anomalías gravitacionales de los ciclos lunares y solares, presión de radiación solar. Declan le hizo un gesto para que continuara, con una mirada de intensa concentración en su rostro. Estaba escuchando, realmente escuchando. Los modelos estándares son demasiado simples, teorizó Sophie, pensando en voz alta. Tratan estas fuerzas como entradas separadas, pero no lo son. Están interconectadas. Una erupción solar aumenta la presión de radiación, lo que también afecta la densidad de la atmósfera superior, lo que a su vez magnifica el arrastre, pero no de manera uniforme en toda la constelación. Es un bucle de retroalimentación, un sistema no lineal. El problema no es una variable. Es la interacción entre todas ellas. Se giró hacia él. Tus ingenieros están tratando de resolver una docena de problemas matemáticos separados. Necesitan resolver uno mucho más complejo y unificado. Por un largo momento, Declan permaneció en silencio. La estudió, su mirada penetrante. Había hecho la misma pregunta a su jefe de ingeniería, un hombre con 30 años de experiencia y un doctorado de Caltech. Ese hombre le había dado una presentación de 2 horas llena de jerga y excusas. Esta joven, con una blusa sencilla, lo había explicado más claramente en 2 minutos que todo su equipo en 2 meses. Muéstrame, dijo Declan, su voz un comando bajo. Señaló una consola secundaria, una elegante interfaz de pantalla táctil. Los datos de telemetría en bruto están ahí. Muéstrame qué quieres decir con un modelo unificado. Sophie dudó. Este era el precipicio. Detrás de ella estaba su vida de ramen y libros de texto. Frente a ella había un mundo que no podía comprender. Pensó en la tarifa de consultoría de $5,000. Podía tomar el dinero y marcharse. Pero el problema era hermoso. Era un rompecabezas de proporciones cósmicas, el tipo de cosa con la que soñaba resolver. Se sentó en la consola. Sus dedos, vacilantes al principio, comenzaron a volar por la pantalla, trayendo flujos de datos, cruzando trayectorias orbitales con registros de actividad de erupciones solares y mapas de campos gravitacionales. El mundo fuera del problema se desvaneció. Era solo ella, los datos y el patrón oculto elegante que sabía que estaba allí. Durante la siguiente hora, no habló. Trabajó, su mente encendida con el fuego del verdadero compromiso intelectual. Declan estaba detrás de ella, observando en silencio. Vio no a una camarera, sino a una mente analítica de primera clase en acción. Vio cómo conectaba instintivamente conjuntos de datos dispares, cómo construía un marco para una nueva simulación con una velocidad e intuición que eran asombrosas. Finalmente, Sophie se detuvo. Había creado un marco preliminar aproximado. Estaba lejos de ser una solución, pero era una nueva forma de ver el problema. Es un comienzo, dijo, su voz cansada pero energizada. Tendrías que ejecutar esto en una supercomputadora, refinar las variables, pero debería darte un pronóstico probabilístico, no determinístico. Te mostrará qué satélites están en mayor riesgo de desviación y dentro de qué parámetros. Puede hacer que tus correcciones sean predictivas en lugar de reactivas. Declan rodeó la mesa y miró el modelo que ella había construido. Un lento, casi imperceptible asentimiento fue su única reacción, pero para cualquiera que lo conociera, era el equivalente a una ovación de pie. El acuerdo de confidencialidad, dijo, señalando una carpeta delgada en la mesa que Sophie no había notado. Gabriel te lo explicará. Quiero que trabajes con mi equipo de ingeniería. Te pagaré una tarifa de consultoría de $10,000 a la semana hasta que el problema esté resuelto. La cabeza de Sophie dio vueltas. $10,000 a la semana. Era una cantidad de dinero risiblemente transformadora. Pero mis clases, tartamudeó. Mis estudios. Trabajaremos alrededor de tu horario, dijo Declan desdeñosamente, como si organizar los horarios universitarios fuera algo trivial, lo cual para él probablemente lo era.
Tendrás acceso completo a nuestros recursos, nuestros datos, nuestros laboratorios, nuestra gente. Todo lo que quiero es la solución. Luego, su expresión cambió. Una sombra de algo más personal cruzó su rostro. Una cosa más, ¿lo que pasó en el restaurante? Mi comportamiento fue inaceptable. No hay excusa para ello. No fue una disculpa cálida, pero fue directa, sin titubeos, y Sophie sintió que le costó mucho decirlo. Era una admisión de falibilidad de un hombre que probablemente nunca admitía ninguna. Gracias, dijo Sophie en voz baja, aceptando la disculpa. Cuando Gabriel entró para manejar el papeleo, Declan se giró para mirar por la ventana. Era un hombre al borde de un desastre corporativo. Una empresa rival, Vance Dynamics, dirigida por la notoriamente despiadada Lorraine Vance, estaba al acecho. Lista para hacerse con el contrato gubernamental de miles de millones de dólares en el momento en que la red Helios fuera oficialmente declarada un fracaso. La presión sobre él era inmensa. Había construido su imperio sobre la promesa de una innovación impecable y estaba a punto de ser derrotado por unos pocos vientos solares errantes. Había contratado a esta chica por una corazonada desesperada y arriesgada. Pero mientras la veía hablar con Gabriel, su expresión seria e inteligente, mientras leía el documento legal, se dio cuenta de que podría ser la mejor decisión empresarial que había tomado nunca. Había estado buscando una solución en sus laboratorios y salas de juntas, pero quizás la había encontrado en el lugar más improbable, sirviéndole vino en la mesa 7. La vida de Sophie se transformó de la noche a la mañana. Era una anomalía, un fantasma en la máquina de Rutherford Innovations. No tenía un título formal ni una oficina designada. En cambio, le dieron un pase de seguridad que le otorgaba acceso a los laboratorios de I+D en el piso 48, un entorno estéril y silencioso donde trabajaban algunas de las mentes más brillantes de la industria. Los primeros días fueron una prueba de fuego. El equipo de ingeniería de Declan, liderado por un ingeniero veterano llamado Dr. Peterson, el mismo hombre nervioso de la cena, la trataba con una mezcla de asombro y sospecha profundamente arraigada. Habían sido informados por el propio Declan, diciéndole solo que la señorita Walsh era una consultora especialista con una perspectiva única. Veían a una joven apenas salida de la adolescencia, vestida con jeans y una sudadera de la universidad, que de alguna manera se había convertido en el proyecto favorito de su jefe. El resentimiento era palpable. Escuchaban sus sugerencias en las reuniones con expresiones corteses y vacías, solo para descartarlas en el momento en que dejaba la sala. La veían como una curiosidad, quizás una savant, pero no una ingeniera de verdad. Sophie, sin embargo, no estaba interesada en su aprobación. Estaba interesada en los datos. Declan le había dado acceso sin restricciones, y ella se sumergió en la telemetría satelital en bruto como una buceadora de perlas. Trabajaba alrededor de su horario de clases, a menudo llegando a la torre a última hora de la tarde y trabajando hasta altas horas de la noche, mucho después de que los empleados regulares se hubieran ido a casa. Fue durante estas horas tranquilas que ella y Declan comenzaron a formar una alianza inusual y tácita. Él era un adicto al trabajo notorio y casi siempre estaba en su oficina del penthouse. A menudo bajaba a los laboratorios alrededor de la medianoche, encontrándola rodeada de pantallas brillantes, con una taza de café a medio terminar a su lado. Al principio no decía mucho. Solo observaba, observando su proceso. Pero pronto comenzó a hacer preguntas, no solo sobre el proyecto, sino sobre sus estudios. ¿Cuál es el tema de tu tesis?, preguntó una noche, apoyado contra una consola. El potencial para detectar firmas de materia exótica en los discos de acreción de agujeros negros supermasivos, respondió ella sin levantar la vista de su pantalla. Declan permaneció en silencio por un momento. Entonces, ¿buscando agujas en un pajar cósmico? Algo por el estilo. Ella sonrió levemente. Hace que este problema de los satélites parezca casi manejable. Esto se convirtió en su rutina. Él le traía café. Ella explicaba su último avance en el modelo.
Él desafiaba sus suposiciones, empujándola, debatiendo con ella, tratándola no como una empleada, sino como una igual intelectual. En estas sesiones de medianoche, despojados de la jerarquía corporativa, el multimillonario grosero del restaurante desaparecía. En su lugar estaba un hombre brillante, impulsado y poseído por una pasión casi infantil por la física que sustentaba su imperio. Sophie, a su vez, comenzó a ver más allá de su exterior abrasivo. Vio la inmensa presión bajo la que estaba, el peso de miles de empleos y el futuro de la tecnología que descansaba sobre sus hombros. También vio una profunda soledad en él, el aislamiento de un hombre que estaba en la cima de una montaña. Una noche, mientras trabajaban en una pieza particularmente obstinada de la simulación, él compartió un raro atisbo de su pasado. Mi padre era ingeniero, dijo, mirando la pantalla pero viendo algo completamente diferente. Creía que la emoción era un defecto en el sistema, un error que debía ser corregido. El éxito era el único resultado aceptable. Cualquier otra cosa era un error de redondeo. Sophie lo entendió un poco mejor entonces. Su rudeza no era solo arrogancia. Era un comportamiento aprendido, un escudo forjado en una infancia desprovista de calor. A medida que el modelo predictivo de Sophie se volvía más sofisticado, comenzó a dar resultados. Empezó a prever desviaciones orbitales menores con 24 horas de antelación, luego 48. Pronto, el equipo podía anticipar y corregir desviaciones una semana antes de que ocurrieran. La interferencia estocástica inevitable se estaba volviendo predecible. La actitud del equipo de ingeniería comenzó a cambiar. La sospecha se convirtió en respeto a regañadientes, luego en admiración abierta. Comenzaron a buscarla, pidiéndole su opinión, incluyéndola en sus discusiones principales. El Dr. Peterson incluso se disculpó con ella en privado. He estado trabajando en este campo durante 30 años, señorita Walsh. Nunca he visto a nadie abordar un problema como tú lo haces. Es humillante. Sophie finalmente estaba en su elemento. Los $10,000 a la semana eran transformadores, permitiéndole dejar sus otros trabajos a tiempo parcial y enfocarse completamente en sus estudios y este proyecto. Pero la verdadera recompensa era el trabajo en sí. Esto era lo que había nacido para hacer. Su relación con Declan también estaba evolucionando. El respeto profesional ahora estaba teñido de una delicada conexión personal tácita. Había una química intelectual entre ellos que era más potente que cualquier atracción física. Terminaban las frases técnicas del otro, anticipaban los saltos lógicos del otro. Una noche de viernes, después de un gran avance, se encontraron siendo las últimas dos personas en todo el departamento de I y de las luces de la ciudad brillaban abajo. Deberíamos celebrar, dijo Declan de repente. Has hecho en 3 semanas lo que mi equipo no pudo hacer en 3 meses. No sugirió un restaurante elegante. En cambio, la llevó al helipuerto de la azotea del edificio. Un helicóptero los esperaba. Despegaron hacia el cielo nocturno, la ciudad desplegándose debajo de ellos en un tapiz impresionante de luz. No hablaron mucho durante el vuelo. Solo observaron el mundo desde una perspectiva divina. La llevó a un pequeño observatorio privado que poseía en el norte del estado. Era una cúpula simple con un telescopio de grado de investigación, muy lejos de su instrumento torpe en su apartamento. Por primera vez, Sophie vio a Declan relajarse de verdad. Mientras hablaba de las constelaciones, de los desafíos de la imagen del espacio profundo, el CEO despiadado desapareció y emergió el ingeniero formado en el MIT con un amor por las estrellas. Ella lo miró, su rostro iluminado por la suave luz roja de los instrumentos del observatorio, y sintió una atracción extraña e inesperada. Este hombre, que la había humillado hacía apenas unas semanas, ahora le estaba mostrando el universo. Pero mientras su nueva alianza se solidificaba, una sombra se alargaba. Lorraine Vance, la CEO de Vance Dynamics, estaba perdiendo la paciencia. El contrato gubernamental todavía estaba en juego, y ella había esperado que Rutherford Innovations ya hubiera colapsado.
Sus fuentes dentro de la empresa le decían que estaban al borde de un avance, liderado por alguna misteriosa nueva consultora. Lorraine no era una mujer que le gustara perder. Decidió que era hora de dejar de jugar limpio e introducir su propia variable caótica en el sistema, y sabía exactamente dónde golpear. El avance llegó un martes. Después de semanas de refinamiento, el modelo de Sophie, que el equipo había apodado cariñosamente Cassandra porque podía ver el futuro, estaba finalmente listo para su prueba a gran escala. Estaba diseñado para ejecutar una simulación predictiva de 6 meses de toda la constelación Helios, teniendo en cuenta cada variable que ella había incorporado. Si funcionaba, no solo salvaría la red actual, sino que formaría la base para todos los futuros sistemas de guía satelital en la empresa. Sería un cambio de paradigma en la industria. El ambiente en la sala de control era eléctrico. Todo el equipo de ingeniería senior estaba presente, junto con Sophie y Declan, que estaban al fondo, observando con los brazos cruzados, su expresión ilegible pero irradiando un enfoque intenso. Sophie inició la simulación. Los procesadores de la supercomputadora cobraron vida, procesando billones de cálculos por segundo. En la pantalla principal, 6 meses de datos comenzaron a desplegarse en cuestión de minutos. El primer mes pasó sin problemas. El segundo, el tercero. El modelo estaba prediciendo trayectorias orbitales con una asombrosa precisión del 99.8%. Una ola de alivio y celebración silenciosa recorrió la sala. Y entonces ocurrió. En la marca de los 4 meses y 3 semanas en la simulación, un error catastrófico se propagó por el sistema. Un solo satélite, Helios 7, se desvió repentinamente de su curso, su trayectoria proyectada enviándolo a un curso de colisión con otros 3 satélites. Toda la red colapsó en un caos de luces rojas de advertencia y alertas de colisión. La simulación había fallado. Un silencio atónito y horrorizado descendió sobre la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Sophie. El modelo era su creación. El fracaso era suyo. ¿Qué demonios fue eso?, respiró el doctor Peterson, su rostro pálido. Los datos de entrada eran perfectos. No tiene sentido. Vuelve a ejecutarlo, ordenó Declan, su voz tensa. Lo hicieron, y de nuevo. El resultado fue el mismo. En el mismo punto exacto de la simulación, Helios 7 se volvió loco, desencadenando una reacción en cadena de fallos. Debe haber un error en mi código, dijo Sophie, su mente acelerada, un nudo frío de temor apretándose en su estómago. Un error de cálculo en el bucle de retroalimentación. Durante las siguientes 48 horas, trabajó sin dormir, alimentada por café y desesperación. Diseccionó su modelo línea por línea, ecuación por ecuación. Declan se quedó con ella, una presencia silenciosa y sombría. La presión del Departamento de Defensa, el cliente del contrato, estaba aumentando. La fecha límite para una solución era el fin de semana. Vance Dynamics ya estaba cuestionando públicamente la capacidad de Rutherford Innovations para cumplir. Las acciones de la empresa estaban cayendo en picada, pero Sophie no podía encontrar nada malo en su matemática. La física era sólida. El código era elegante y eficiente. No había error. Eso es imposible, dijo Declan cuando ella se lo dijo. Su paciencia, ya desgastada por el estrés, finalmente se rompió. El CEO frío y despiadado regresó con fuerza. Un sistema no falla sin una razón. Te perdiste algo, alguna variable que no consideraste. Consideré todo, insistió Sophie, su voz cruda por el agotamiento y la frustración. Erupciones solares, lentes gravitacionales, cambios en la densidad atmosférica. Todo está ahí. El modelo es correcto. Claramente, no lo es, disparó él, su voz resonando en el laboratorio vacío. Este elegante modelo tuyo acaba de costarme miles de millones de dólares y posiblemente toda mi empresa. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos, aguda y venenosa. La confianza que habían construido, la alianza intelectual,
la frágil conexión personal, todo se hizo añicos en ese momento. Él la miró, y en sus ojos ella vio un destello de la misma ira despectiva del restaurante. En una crisis, había vuelto a su configuración predeterminada, culpar a la variable que no entendía. Y ella era la variable más nueva y desconocida en su sistema. Tal vez tengas razón, dijo ella, su voz hueca. Tal vez estoy fuera de mi alcance. Se giró, tomó su bolso y salió del laboratorio, dejándolo solo en medio de las pantallas que mostraban su fracaso catastrófico. La acusación no estaba solo en sus palabras. Se estaba extendiendo por la empresa. Los rumores comenzaron a volar. ¿Quién era esta chica, de todos modos? La consultora que apareció de la nada, la que no tenía antecedentes, ni verificación de seguridad, la que recibió acceso completo a su proyecto más sensible. A la mañana siguiente, Declan estaba en una reunión de crisis con su junta cuando Gabriel entró y colocó una tableta frente a él. En la pantalla había un archivo altamente encriptado. Era un registro de transferencia de datos internos. Encontramos la anomalía, dijo Gabriel en voz baja. No estaba en el código de la señorita Walsh. Estaba en los datos de telemetría en bruto que se le alimentaban. Los ojos de Declan se entrecerraron mientras desplazaba el registro. Lo vio al instante. Un pequeño paquete de código malicioso. Un fantasma en la máquina había sido incrustado profundamente dentro del flujo de datos para Helios 7. Estaba diseñado para permanecer inactivo hasta que la simulación alcanzara una fecha futura específica, en cuyo momento introduciría una lectura de velocidad falsa. Un pequeño empujón, imperceptible a corto plazo, pero catastrófico con el tiempo. Era una pieza brillante e insidiosa de sabotaje corporativo. No fue un error. Se dio cuenta Declan, un frío temor invadiéndolo. Fue una bomba de tiempo. El paquete fue subido desde una estación de trabajo interna hace 2 días, explicó Gabriel. Hemos rastreado la dirección IP. Le mostró a Declan el resultado. La estación de trabajo pertenecía al Dr. Peterson. La traición fue impactante, pero la implicación fue peor. Declan había acusado a Sophie. Había dejado que su miedo y su ira anularan su lógica. Había mirado a la única persona que le había ofrecido una solución real y solo había visto un chivo expiatorio. El peso de su error era más pesado que cualquier pérdida financiera. ¿Dónde está ella?, exigió Declan, su voz baja y urgente. Dejó el edificio anoche. No contestó su teléfono esta mañana. Su profesora de la universidad, la doctora Anna Sarma, dijo que llamó diciendo que estaba enferma para sus clases hoy, informó Gabriel. Declan se puso de pie, su rostro una máscara de resolución sombría. Tenía que encontrarla. Tenía que disculparse. Pero sabía que un simple lo siento no sería suficiente. Había roto algo mucho más valioso que una simulación. Había roto su confianza. Y con los lobos en la puerta y su empresa colgando de un hilo, estaba aterrorizadamente consciente de que no podía arreglar este desastre sin ella. El mundo se había reducido a los confines del pequeño apartamento de Sophie. La imponente torre Rutherford, los interminables flujos de datos, la emoción de la persecución intelectual, todo parecía un sueño febril. Estaba de vuelta en su realidad de libros de texto desgastados y un grifo con fugas. No había estado enferma. Había estado herida. La acusación de Declan había cortado más profundo de lo que quería admitir. No era solo que hubiera dudado de su trabajo. Había dudado de ella. Después de todas sus conversaciones nocturnas y momentos compartidos de descubrimiento, cuando la presión aumentó, la había visto como nada más que una responsabilidad. Ignoró el zumbido incesante de su teléfono, sabiendo que era él. En cambio, miraba el complejo mapa estelar en su pared, encontrando un extraño consuelo en su mecánica celeste predecible. El universo era confiable. Las personas, estaba aprendiendo, no lo eran. Un golpe firme e insistente en su puerta la sobresaltó. No era el golpeteo casual de Brendan. Esto era diferente.
Abrió la puerta una rendija y su respiración se detuvo. Declan Rutherford estaba en el pasillo estrecho y mal iluminado de su edificio. Parecía completamente fuera de lugar, su traje caro chocando contra la pintura descascarada y el linóleo desgastado. Parecía cansado, demacrado y, por primera vez desde que lo conoció, parecía inseguro. «Sophie», dijo, su voz tranquila. «¿Puedo entrar?» Ella dudó, luego abrió la puerta más ampliamente. Él entró, su gran figura parecía encoger la ya pequeña habitación. Sus ojos recorrieron las pilas de libros, las ecuaciones garabateadas en una pizarra, el telescopio apuntando hacia la ventana. Estaba viendo su mundo real, por primera vez. «No fue tu código», dijo, yendo directo al grano. «Fue sabotaje. Un paquete de datos malicioso fue inyectado en la telemetría para Helios 7. Estaba diseñado para desencadenar el fallo en la simulación». Sophie lo miró, procesando la información. Una ola de alivio la inundó, tan potente que la hizo sentir mareada. Pero fue seguida por un destello frío de ira. «¿Y asumiste que fue mi error?» «Sí», dijo, encontrando su mirada sin pestañear. «Lo hice, y estaba equivocado. Estaba bajo presión, y volví a mis peores instintos. Dejé que mi sospecha por lo desconocido anulara los datos. Y tú eras el factor desconocido. No hay excusa para lo que dije o cómo te traté. Lo siento de verdad». La disculpa fue cruda y sin titubeos. Era la misma franqueza que aplicaba a sus tratos comerciales, pero esta vez estaba dirigida a reconocer su propio fallo. «Capturamos a la persona que lo hizo», continuó. «Fue Peterson, mi jefe de ingeniería. Lorraine Vance llegó a él, le ofreció una fortuna y una dirección en Vance Dynamics. Confesó todo. La traición fue asombrosa, pero todo tenía sentido». «¿Y ahora qué?», preguntó Sophie, con los brazos cruzados. «Ahora Vance está haciendo su movimiento final», dijo Declan, su expresión sombría. «El Departamento de Defensa me ha dado hasta mañana al mediodía para presentar un modelo viable y funcional. Si no puedo, el contrato de Helios pasa a Vance Dynamics por defecto. Ella piensa que ya ha ganado. Saboteó el proyecto y yo alejé a la única persona que podía arreglarlo. Dio un paso más cerca. Estaba equivocado contigo, Sophie. Profundamente, fundamentalmente equivocado. No solo necesito tu mente para resolver este problema. Necesito que confíes en mí otra vez. Y sé que no te he dado ninguna razón para hacerlo. No la estaba ordenando. Estaba pidiéndolo, suplicando». El titán multimillonario estaba despojado de su arrogancia, mostrando una vulnerabilidad que ella nunca pensó posible. Sophie miró alrededor de su pequeño apartamento. Este era su lugar seguro, el mundo que controlaba. Volver con él significaba reingresar al caos, al mundo de apuestas altas de la guerra corporativa. Pero el problema seguía sin resolverse. El rompecabezas aún esperaba su pieza final. Y en el fondo, la parte de ella que anhelaba resolver los mayores misterios del universo no podía resistirse. «El código del saboteador», dijo, su mente ya volviendo al modo analítico. «Nos da una ventaja». Declan la miró, un destello de esperanza en sus ojos. «¿Cómo?» «Lorraine Vance piensa que ha paralizado nuestra simulación, pero también nos ha mostrado su juego. Conocemos su método. Ataca los datos de entrada, no el sistema en sí. Podemos usar eso. Podemos construir una contramedida». La energía en la habitación cambió. Ya no eran un multimillonario y una excamarera. Eran socios otra vez. Regresaron a la torre inmediatamente. El edificio era una ciudad fantasma, salvo por un equipo reducido de los ingenieros más leales y Gabriel, quien saludó a Sophie con un asentimiento respetuoso. El plan era audaz. No solo arreglarían la simulación. Darían la vuelta a la tortilla a Lorraine Vance.
Mientras un equipo trabajaba en eliminar el código malicioso y volver a ejecutar la simulación exitosa, Sophie y Declan trabajaron en algo nuevo. Volverá a intentarlo, razonó Sophie. Durante la presentación en vivo al Departamento de Defensa, tendrá un hacker que intentará corromper el flujo de datos en vivo. Tenemos que anticiparlo. Trabajando lado a lado, su sinergia anterior regresó más fuerte que nunca. Diseñaron un sistema fantasma, una capa analítica secundaria que funcionaría en paralelo al modelo principal. Su único propósito era analizar los datos de telemetría entrantes en tiempo real en busca de cualquier signo de manipulación, cualquier punto de datos que se desviara de las predicciones del modelo. No solo identificaría el ataque, sino que podría rastrear su firma digital hasta la fuente. Trabajaron toda la noche, una carrera frenética alimentada por cafeína contra el tiempo. Cuando el sol salió sobre la ciudad, proyectando largas sombras a través de la sala de control, finalmente terminaron. A las 11 de la mañana, comenzó la videoconferencia con los generales del Departamento de Defensa y Lorraine Vance. Declan, luciendo tranquilo y compuesto, inició la presentación. Explicó el contratiempo inicial, enmarcándolo como una prueba de estrés hostil de sus protocolos de seguridad. Luego lanzó la demostración en vivo. En una pantalla, la constelación Helio se movía en perfecta armonía predecible. En otra, el sistema fantasma de Sophie monitoreaba silenciosamente los flujos de datos. A mitad de la presentación, ocurrió. Una pequeña alerta roja parpadeó en la pantalla de Sophie. Un nuevo paquete de datos, originado desde una IP externa, estaba intentando alterar el flujo de datos para Helios 11. El sistema fantasma aisló instantáneamente el código malicioso, lo neutralizó y, lo más importante, lo rastreó. Y una característica final, generales, dijo Declan, su voz como hielo, una sonrisa depredadora tocando sus labios. Nuestro sistema de seguridad integrado puede identificar y rastrear cualquier intento de interferencia externa en tiempo real. Mostró los datos de rastreo en la pantalla principal. La dirección IP se mostró en letras blancas audaces. Junto a ella estaba su ubicación registrada, una granja de servidores propiedad y operada por Vance Dynamics. La línea quedó en silencio. El rostro de Lorraine Vance, visible en su pequeña ventana en la llamada de conferencia, se congeló en una máscara de pura furia y conmoción. Había sido atrapada, expuesta frente a su cliente más preciado. Uno de los generales se aclaró la garganta. Señor Rutherford, estamos muy impresionados con sus medidas de seguridad. El contrato es suyo. La llamada terminó. La sala de control estalló en vítores. Declan los ignoró a todos. Se giró y miró a Sophie, que lo observaba con una pequeña sonrisa cansada. Caminó hacia ella, su expresión seria. Lo hiciste. Lo hicimos, lo corrigió ella. Él extendió la mano y, por primera vez, su toque no fue accidental. Gentilmente apartó un mechón de cabello de su rostro. Te estoy ofreciendo un puesto permanente, dijo. Jefa de la nueva división de análisis astrofísico. Puedes nombrar tu salario. Puedes escribir tu propio boleto. Sophie sonrió. Tengo una condición. Cualquier cosa. La empresa tiene que financiar una nueva ala para el Departamento de Física de la Universidad de Northwood y crear un programa de becas completas para estudiantes desfavorecidos en campos STEM. Declan la miró, y los últimos vestigios del multimillonario frío y arrogante se desvanecieron. Vio no solo una mente brillante, sino un buen corazón. Vio a una mujer que no había olvidado de dónde venía, incluso cuando miraba hacia el cosmos. Hecho, dijo sin dudar. Luego bajó la voz. Tengo una condición propia. ¿Cuál es? Cena conmigo esta noche. Sin vino. Sophie rió, una risa real y genuina. Creo que puedo aceptar eso. Su viaje no había comenzado con un encuentro de cuento de hadas, sino con una colisión de mundos, un acto de arrogancia y un chorro de vino tinto.
Pero en una servilleta, Sofía había escrito una ecuación, y al hacerlo, había resuelto más que solo la órbita de un satélite. Había resuelto las variables ocultas en el corazón de un hombre y, en el proceso, había cambiado la trayectoria de ambas vidas para siempre. Y así, un momento de arrogancia nacido de un vaso de vino derramado se convirtió en el improbable comienzo de una alianza inquebrantable. La historia de Sofía demuestra que el verdadero valor no se mide por un uniforme, sino por la inteligencia y la integridad. Declan aprendió que los mayores activos no están en un balance, sino en las personas que encuentras inesperadamente. Su viaje es un poderoso recordatorio de nunca subestimar a nadie, porque nunca sabes quién tiene la ecuación que puede cambiar todo tu mundo. Si disfrutaste de esta historia, por favor muestra tu apoyo dando me gusta, compartiéndola con un amigo y suscribiéndote para más historias inolvidables.